Muy buenas tardes a todos y a todas los que habéis querido acompañarnos en esta tarde, que yo tenía preparado aquello de decir esta tarde otoñal y demás, pero es que como no es nada otoñal, porque seguimos con un sol espléndido a estas alturas de octubre, pues os diré bienvenidos al INAP en esta tarde casi primaveral. A todos los que habéis querido acercaros a la sede para participar en este segundo ciclo formativo sobre el plan de recuperación, transformación y resiliencia, que forma parte de un conjunto de actividades que estamos poniendo en marcha desde esta institución para tratar de aportar toda la luz que sea posible aportar en lo que tiene que ver con la gestión de los proyectos del plan de recuperación, y también en lo que tiene que ver con el impacto que este conjunto de actividades está teniendo en la actividad ordinaria de los diferentes departamentos ministeriales, muchos de los cuales se han encontrado con una gestión añadida para la que no en todos los casos estaban suficientemente preparados. Creo que no es el caso del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, aunque se trata del departamento de mayor impacto, al menos en lo que se refiere a volumen de fondos a gestionar con cargo al plan de recuperación. Tengo que presentaros al subsecretario de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Jesús Manuel Gómez García, y agradecerle que haya querido, que haya encontrado un hueco para poder compartir con nosotros en el INAP el trabajo que se está haciendo en su ministerio en relación con la gestión de los fondos. También deciros y saludar de paso a aquellos que se vayan a conectar en el futuro, porque esta es una de esas actividades todavía semipresenciales del INAP. Estamos en pleno proceso de vuelta a la normalidad y esta es una actividad que hemos querido presencial, pero que se enlatará, editará y colgará en nuestro canal de YouTube a partir de dentro de un par de días. Por tanto, también bienvenidos a los que nos escuchen a partir de un par de días, cuando esto se cuelgue en nuestro canal de YouTube. Jesús Manuel Gómez García, subsecretario de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Es máster en Dirección Pública por el Instituto de Estudios Fiscales y la Escuela de Organización Industrial. Pertenece al Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado y al Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad, y ha desempeñado numerosos cargos en el Ministerio de Hacienda, entre otros interventor delegado del FROP, de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios y del Instituto de la Juventud, y director adjunto del Gabinete del Secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos. Ha sido director general de Programación Económica y Presupuestos del Ministerio de Fomento entre 2009 y 2012 y previamente fue interventor delegado del Servicio Público de Empleo Estatal y miembro del Comité Presupuestario del Consejo de Europa. Es uno de esos casos rara avis de interventores que se dedican a la gestión y por tanto tiene la doble visión del gestor, pero también del controlador, que en un caso como este que nos ocupa, de la gestión de fondos tan importantes, pues tener esa doble visión de gestión y de control parece más importante que nunca. Por eso estoy convencida que la experiencia que nos va a aportar en el día de hoy va a ser única e irrepetible. Y estamos deseando escucharte, así que la palabra es tuya. Al final de tu intervención daremos la posibilidad de que planteéis alguna pregunta si fuera el caso. Adelante y muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias, directora. Encantado de estar aquí con vosotros esta tarde. Voy a ver si puedo compartir la presentación. Bien, aquí la tenemos, ¿no? Muy bien, pues como decía, muchas gracias, directora, y saludaba, encantado, ¿no?, de estar aquí con vosotros. La idea es un poco compartir qué es lo que está haciendo el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Pero si me permitís, quería comenzar con dos pequeñas reflexiones generales que quería aprovechar, dado que casi todos los que estáis aquí y los que luego veréis esta presentación estáis relacionados directa o indirectamente con la gestión de estos fondos. En primer lugar,
este plan de recuperación y transformación viene de una política fiscal que en esta crisis la Comisión Europea está desarrollando de una manera muy diferente a lo que hizo en la anterior crisis en 2008, ¿no? Por un lado, en primer lugar, ha suspendido las reglas fiscales, los límites de deuda y de déficit, y por otra parte ha lanzado estos proyectos, este programa de Next Generation de fondos tan importantes que además los está financiando con deuda de la propia Comisión por primera vez en la historia, ¿no? Entonces, esto nos puede llevar a una confusión porque también muy frecuentemente hablamos de ayudas no reembolsables o ayudas a fondo perdido y nos puede llevar a la idea de que esto es gratis, de que esto es dinero que viene a España y que podemos gastar alegremente y hay que destacar que aquí, como os podéis imaginar, nada es gratis. Esa deuda que está adquiriendo la Comisión Europea habrá que devolverla. España tiene que contribuir, como todos los demás Estados miembros, a la evolución en los próximos años mediante su aportación a los recursos propios de la Comisión Europea, de las instituciones europeas, y por tanto estamos dejando aquí una deuda, una carga para las generaciones futuras y por tanto es muy importante que seamos conscientes de la importancia y la responsabilidad que adquirimos de ejecutar estos fondos con la mayor diligencia, tanto porque son fondos públicos como por esa carga financiera que dejamos para las generaciones futuras. Es cierto que el balance, en el caso español, será positivo, recibiremos más parte porque parte de las variables que se han empleado en el cálculo de estos fondos tienen que ver con la tasa de desempleo, que en el caso español es superior a la media de la Unión Europea, o con la caída del Producto Interior Bruto durante la crisis, que también está por encima de la media de la Unión Europea, pero aunque el balance sea positivo, habrá que devolver esa carga futura y, por tanto, tenemos la responsabilidad de ejecutar este plan, que es lo que necesita el país ahora, pero con la responsabilidad de la carga que dejamos de cara a futuro. Y un segundo aspecto, la aprobación de este plan ha sido un éxito a nivel país, a nivel España. Hemos sido uno de los primeros países. Ya presentamos el borrador en diciembre de 2020, antes incluso de que se aprobara el propio reglamento de este mecanismo. El Gobierno presentó el plan ya definitivo en abril de 2021 y se aprobó lo aprobó por el Consejo con la evaluación previa de la Comisión con la máxima calificación y, por tanto, ha sido un éxito no solamente de la Administración General del Estado, sino también de las entidades territoriales, las comunidades autónomas, entidades locales que han participado en el diálogo previo, así como las asociaciones principales asociaciones empresariales y los sindicatos. Pero este éxito en la aprobación del plan no debe olvidarnos de que ya tenemos aquí los fondos y ahora toca ejecutarlos rápido, ejecutarlos bien y, por tanto, lo que queremos es la máxima calificación en la ejecución final del plan, ¿no? Entonces, bueno, un poco llamar a la ejecución, a la realización con toda la diligencia y con toda la eficacia y rapidez, pero teniendo en cuenta estas dos consideraciones. Y si os parece, pasamos un poco a ver qué es lo que estamos dentro del Ministerio de Transportes, nuestra parte en el plan de recuperación. Como sabéis, el plan abarca ayudas por importe de unos 70.000 millones de euros y se incluye tanto inversiones como reformas estructurales y sobre 4 ejes transversales: la transición ecológica, la transformación digital, la cohesión económica, territorial y social y la igualdad de género. Dentro de estos ejes transversales se han establecido 10 políticas palanca y el Ministerio participa en las dos primeras, ¿no? Por un lado, en la agenda urbana y rural y, por otro lado, en las infraestructuras resilientes, ¿no? Que son un poco las competencias que toca el Ministerio. Estas 10 políticas palancas, a su vez, se desarrollan en 30 componentes y el Ministerio va a participar en los componentes 1, 2 y 6, ¿no? Este es un poco el detalle, ¿no? Un primer componente, un plan de choque de movilidad en los entornos urbanos que computa o que incluye 2 inversiones, una para las zonas de bajas emisiones en el transporte urbano y metropolitano con 2.900 millones de euros y unas actuaciones en mejora de los servicios de cercanías por importe de 1.600 millones de euros.
También participa el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico en este componente con 2.000 millones de euros para totalizar 6.500 millones de euros. El segundo componente en el que participamos tiene que ver con materia de vivienda, la implementación de la Agenda Urbana Española, el Plan de Rehabilitación y Renovación Urbana. Aquí tenemos 4 inversiones. En primer lugar, un programa de rehabilitación de 3.420 millones de euros. En segundo lugar, un programa de construcción de viviendas de alquiler social, pero en edificios energéticamente eficientes por 1.000 millones de euros. Un tercer programa de impulso a la rehabilitación, pero en este caso de edificios públicos por 1.080 millones de euros. Y finalmente un programa de ayudas para proyectos piloto de planes de acción local en el ámbito de las entidades locales por 20 millones de euros. El componente se completa también con la participación del Ministerio de Transición Ecológica por 1.300 millones de euros y alcanza, por tanto, un total de 6.800 millones de euros. Y el último componente en el que participamos, el componente 6, el de movilidad sostenible, segura y conectada, con también 4 inversiones, una primera de corredores europeos en materia ferroviaria, el corredor mediterráneo y el corredor atlántico por casi 3.000 millones de euros, una segunda también en la red transeuropea de transporte, pero en el resto de actuaciones que abarcan todos los modos de transporte por 1.900 millones de euros, la tercera inversión relativa a la intermodalidad y a la logística, 974 millones de euros y por último un programa de apoyo al transporte sostenible y digital por 800 millones de euros. Este componente en su totalidad lo gestiona el Ministerio y totaliza 6.667 millones de euros. Por tanto, estamos hablando de 20.000 millones de euros en el global de los 3 componentes, la mayoría, casi 17.000, gestionados por el Ministerio. Estos 20.000 millones de euros se agrupan en dos inversiones tractoras, lo que en el plan se denominan programas tractores. Son las 2 inversiones principales de todo el programa y abarcan casi el 30% de todo el plan. Por tanto, el Ministerio es el que más fondos va a gestionar y los agrupamos en estas dos inversiones. La movilidad sostenible, que abarca los componentes 1 y 6, y la vivienda, la agenda urbana y rural, que abarca el componente 2. Para dar un poco de orden de magnitud, estos 13.200 millones de movilidad sostenible son más de 5 veces toda la asignación en movilidad que se recibió en el anterior marco comunitario 2014-2020 en materia de fondos FEDER y de fondos CEF. Y en materia de vivienda, la dimensión es aún mucho mayor. Estamos hablando de que el presupuesto del Ministerio antes de estos fondos era del orden de poco más de 300 millones de euros en los planes estatales de vivienda anualmente, y aquí nos vamos a 6.820 millones, lo que es ya otro orden de magnitud, ¿no? Y no es casualidad que el Ministerio sea el que más fondos va a desarrollar, a gestionar dentro de este plan, ¿no? El Ministerio ya estaba trabajando en estas reformas en la Agenda Urbana Española y en la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada. Con anterioridad ya le habíamos cambiado el nombre, por ejemplo, al Ministerio, que lo hicimos en enero de 2020, antes de la pandemia, cuando se formó el Gobierno en los decretos de estructura. Ya estábamos dando ese mensaje de cambio en las políticas del Ministerio. Si bien lo teníamos un poco que ir gestionando o financiando a través del presupuesto que podemos llamar ordinario o nacional, y gracias a los fondos, a este plan, vamos a poder impulsar y acelerar todas estas reformas que ya teníamos en marcha, ¿no? Entonces, conjugando un poco pues las dos, por un lado impulsar la recuperación y por otro lado esas transformaciones estructurales, ¿no? Eran necesarios proyectos maduros, proyectos que ya estuvieran lanzados, y por eso el Ministerio participa con estas 2 inversiones que son las mayores de todo el plan. Bueno, para la gestión del plan, de acuerdo con lo que prevé el Decreto Ley 36/2020 de diciembre, el Ministerio preparó un instrumento de planificación estratégica en el que, bueno, pues se explicaban cuáles eran estas inversiones y reformas estructurales, qué recursos y qué tareas eran necesarias
desarrollar y cómo íbamos a hacer una reorganización, en primer lugar, una reorganización interna de los recursos disponibles con atribución parcial de funciones en determinados casos para gestionar todos estos proyectos y cómo íbamos a organizar la gestión con 2 unidades temporales principales, de estas que preveía el propio decreto ley, y a su vez 3 subunidades dependiendo de ellas, ¿no? Todas ellas dotadas en parte con un personal temporal adscrito a este marco temporal del plan, ¿no? Por supuesto, este instrumento fue informado por la Secretaría de Estado de Función Pública, por la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos y fue aprobado, ¿no? Entonces, esta es un poco la estructura en la que hemos pensado y que se aprobó, ¿no? Una oficina central que lleva la gestión económico-presupuestaria del mecanismo y que depende de la Secretaría de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y otra segunda oficina de coordinación en el ámbito de la subsecretaría. Como sabéis, el Ministerio de Hacienda ha aprobado una orden con el sistema de gestión en el que señala que en el ámbito de la Administración General del Estado las entidades decisoras son los departamentos ministeriales, en este caso el Ministerio de Transportes, y dentro del Ministerio el órgano responsable es la subsecretaría, ¿no? Entonces, desde esta oficina gestionaremos todas esas funciones, además de llevar la parte de la transformación digital del Ministerio. Y luego todos los fondos, como sabéis también, se canalizan a través del presupuesto del Ministerio. A partir de ahí, parte va, en el caso de nuestro ministerio, a las empresas, a las entidades del grupo MITMA, que a su vez han creado unas áreas de gestión en cada una de ellas, en este caso ADIF, Puertos del Estado, ENAIRE y Renfe, en los distintos modos de transporte, y recibirán fondos a través de transferencias del presupuesto del ministerio. Y finalmente, para la parte que gestiona el ministerio, hemos establecido 3 suboficinas que dependen de esta oficina central de la Secretaría de Estado, una en materia de transporte y movilidad, otra en materia de infraestructuras y otra en materia de vivienda y agenda urbana, dependiendo respectivamente de cada una de las secretarías generales, ¿no? Entonces, bueno, vamos a entrar un poquito más en detalle de estas 2 inversiones que hemos hablado. En primer lugar, vamos a hablar de la movilidad sostenible, segura y conectada, que, como decíamos, tiene 2 componentes. El componente 1, que a su vez tiene una reforma, la Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte. Esto es una ley en la que pretendemos abordar, tanto en materia de movilidad como de infraestructuras, toda la planificación, la evaluación a posteriori, la gobernanza entre todas las administraciones públicas, para lo que se va a crear un sistema nacional de movilidad. Por supuesto, hablaremos de la financiación, del transporte y de las infraestructuras. Aquí en este marco es donde está pensado y todo el debate que hay en estos momentos en relación al pago por uso, por ejemplo, para la financiación de las autopistas y autovías, que, como sabéis, tenemos más de 12.000 kilómetros en la red de carreteras del Estado. E incluso hablamos aquí también de los planes de movilidad y del contenido que deben tener en el ámbito de las entidades locales. Junto con esta reforma tenemos 2 inversiones, una primera inversión para zonas de bajas emisiones y transformación del transporte urbano y metropolitano, de estos 2.900 millones de euros que hemos hablado, y aquí habrá transferencias para comunidades autónomas, para ayuntamientos, para empresas privadas, y finalmente una aportación de 105 millones de euros que utilizaremos desde la propia Dirección General de Carreteras del Ministerio para la mejora de las travesías que atraviesan los municipios, ¿no? Determinadas travesías. Y la segunda inversión en este ámbito, que tiene que ver, como decía, con los servicios de cercanías y que abarca o que afecta tanto a DIF en la parte de las infraestructuras de cercanías ferroviarias con 1.500 millones de euros y a Renfe para la digitalización de estaciones ferroviarias en los ámbitos de la seguridad, la información y los controles de acceso, ¿no? En este caso, por 118 millones de euros.
y el componente se completa con una aportación de 2.000 millones de euros del Ministerio de Transición Ecológica, que tiene un plan de despliegue de la infraestructura de recarga y del impulso del vehículo eléctrico. Bueno, destacar que los impactos previstos de este componente son de 154.000 puestos de trabajo directos y con más de 11.100 millones de euros en aportación al PIB. Y el segundo componente de esta inversión, el componente 6, que también tiene dos reformas: la estrategia de movilidad segura, sostenible y conectada, en la que ya veníamos trabajando, como decía, y lo que hacemos aquí es pensar en una movilidad que sea sostenible, respetuosa con el medio ambiente, poniendo al ciudadano lo primero, pensando más en la movilidad cotidiana y, por supuesto, digital, y facilitando la cohesión social y territorial. Entonces, será una movilidad que priorizará la seguridad para reducir la siniestralidad en los desplazamientos, con inversiones en conservación y mantenimiento, que será sostenible y, por tanto, limitará las emisiones, pensará en el cambio climático, en la reducción de los consumos energéticos y, finalmente, que debe ser conectada, ¿no? Y conectada en un triple aspecto. En primer lugar, conectando España con Europa y con el mundo. En segundo lugar, conectando los distintos modos de transporte y, por tanto, potenciando la intermodalidad. Y, finalmente, la digitalización. Y una segunda reforma que tiene que ver con la estrategia indicativa ferroviaria, que viene a ser la planificación de las infraestructuras ferroviarias en un momento en el que nos encontramos ya de liberalización del transporte ferroviario de viajeros, que ya junto con el de mercancías, que ya estaba liberalizado. Y junto con estas dos reformas, pues estas cuatro inversiones, como decía antes, es todo este componente lo gestiona en su totalidad el Ministerio de Transportes y abarca pues una primera inversión para los principales corredores Atlántico y Mediterráneo en materia ferroviaria por parte de Adif con 2.900 millones de euros. Una segunda inversión en la red transeuropea de transportes, en el resto de actuaciones, que incluye en el ámbito ferroviario, en el ámbito de carreteras, también en el ámbito aéreo por parte de NAIRE, incluye inversiones digitales en el ámbito del control del espacio aéreo dentro de la implantación y el desarrollo del cielo único europeo, y, finalmente, transformaciones digitales dentro del Ministerio de Transportes por un total y otras actuaciones por 80 millones, casi 80 millones de euros. La tercera inversión tiene que ver con la intermodalidad y la logística, desarrollando terminales precisamente para conectar los distintos modos de transporte con el objetivo final de derivar mercancías, transporte de mercancías desde la carretera, que es el medio de transporte más contaminante. No olvidemos que el transporte es prácticamente el 17%, el 27%, ¿no?, de las emisiones totales, y el transporte por carretera supone el 95% de estas emisiones, y, por tanto, aquí lo que trataremos es de desviar transporte de carretera al ferrocarril, ¿no? Aquí las inversiones previstas son de 668 millones de euros y abarcan tanto inversiones de Adif como de puertos como de la Dirección General de Carreteras. Y un segundo bloque de accesibilidad y sostenibilidad en los puertos, con unas inversiones previstas de 306 millones de euros y que abarcan también a Adif y a puertos del Estado. Y, por último, una cuarta inversión con un programa de apoyo al transporte sostenible y digital, en el que desarrollaremos ayudas tanto a las comunidades autónomas como a las entidades locales y a las empresas públicas y privadas en los diferentes modos de transporte. En total son 6.667 millones de euros en este componente, y el impacto previsto es de más de 130.000 puestos de empleo directos y 9.400 millones de euros de aportación al PIB. Bueno, pues con estos dos componentes, estos 11.200 millones de euros que gestiona directamente el Ministerio, podemos distribuirlos en dos partes. Una parte que va a ser inversión directa del Ministerio y de sus entidades por 7.600 millones de euros, y que principalmente se van a destinar a ferrocarriles por importe de 6.200 millones de euros.
y en menor medida a carreteras, 850 millones de euros, a puertos, 300 millones, 100 millones a INAIRE y 80 millones a la transformación digital del Ministerio y otras actuaciones desarrolladas también desde el Ministerio. Señalar que aquí el instrumento que vamos a seguir es la contratación directa desde el Ministerio y desde sus entidades y por tanto, como novedades podemos destacar que el Real Decreto Ley 36/2020 permite hacer estas licitaciones sin necesidad de autorización del Consejo de Ministros y también amplió los compromisos, la posibilidad de adquirir compromisos con cargo a ejercicio futuros a 5 años y aumentó los límites, ¿no? Esas son un poco las principales novedades en materia de contratación. Y un segundo grupo de inversiones que las canalizaremos a través de subvenciones, a través de ayudas, tanto en el ámbito de las comunidades autónomas como en el ámbito de las entidades locales y en el ámbito de las empresas privadas. Serán 1.000 millones, 1.010 millones de euros para comunidades autónomas, 900 millones del componente 1 para zonas de bajas emisiones y 110 millones para digitalización del transporte del componente 6. Para las entidades locales se transferirán 1.500 millones de euros, todos ellos del componente 1, para zonas de bajas emisiones, para priorización del transporte público, para transformación de flotas de transporte y para digitalización. Y finalmente, a las empresas privadas se le destinarán 1.090 millones de euros en dos bloques. Los primeros dos, 460 y 120 millones de euros respectivamente, que se convocarán en ayudas directamente desde el Ministerio de Transportes, y un segundo bloque de 510 millones de euros que se transferirá a las comunidades autónomas y que serán las comunidades autónomas las que convocarán las ayudas para las empresas. Repasando un poco cuáles son las actuaciones que ya hemos realizado en este primer bloque de movilidad. En primer lugar, la Ley de Movilidad Sostenible que comentaba, la tenemos ya muy avanzada y la previsión es elevarla a primera vuelta al Consejo de Ministros antes de fin de año, y el objetivo que tenemos comprometido en el plan es la aprobación por las Cortes y, por tanto, su entrada en vigor antes de diciembre de 2023. En cuanto a las inversiones, la primera inversión que hemos llevado a cabo ha sido la convocatoria de ayudas a municipios. Estos 1.500 millones de euros que hablábamos antes, que van destinados a las entidades locales, hemos realizado ya una primera convocatoria de 1.000 millones de euros. Aquí el instrumento que hemos utilizado es una orden ministerial que regula las bases reguladoras de la convocatoria y además, de acuerdo con el decreto ley 36/2020, que preveía que en el mismo instrumento se regularan las bases reguladoras y se realizara la convocatoria, se ha hecho esta convocatoria de los primeros 1.000 millones de euros. Aquí la tramitación que seguimos es, en primer lugar, lo pasamos por la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, que, como sabéis, realiza un primer análisis de todos los instrumentos que tienen que ver con el plan para que haya coherencia entre todos los componentes y mecanismos. A continuación, hemos aprobado la orden ministerial y la hemos publicado en el BOE en agosto de 2021. Se dio un plazo para presentación de solicitudes y hemos ya recibido 258 solicitudes de 187 municipios, ¿no? Aquí estamos hablando de municipios de más de 50.000 habitantes o aquellos municipios entre 20.000 y 50.000 que ya tengan sistemas de transporte público y un plan de movilidad aprobados, ¿no? Las principales actuaciones que nos han solicitado en esta primera convocatoria tienen que ver con peatonalizaciones de calles, construcciones de itinerarios peatonales, el impulso al uso de la bicicleta con carriles bici, aparcamientos disuasorios, sistemas de alquiler de bicicletas o compras de vehículos de cero emisiones, sobre todo autobuses urbanos. La previsión es completar la resolución de la convocatoria a principios del año que viene y realizar estas primeras transferencias a los ayuntamientos en el primer trimestre de 2022. El objetivo es que estos proyectos se culminen antes del final de 2024.
Un segundo grupo de inversiones que en este caso las llevamos juntas, que tienen que ver con el componente 1 y 6 en la parte que vamos a transferir a las comunidades autónomas. Aquí el procedimiento que seguimos es el de la conferencia sectorial, ¿no? En primer lugar, igualmente, hemos pasado por la Comisión Delegada de Asuntos Económicos del Gobierno y hemos llevado un acuerdo al Consejo de Ministros para la autorización de los criterios de reparto y la autorización de la adquisición de estos compromisos en la conferencia sectorial. Precisamente en el Consejo de Ministros de esta mañana se ha aprobado este acuerdo con estos criterios de reparto y por un importe total de 947 millones de euros, que son la totalidad del componente 1, 900 millones, y una primera parte de estos 110 millones del componente 6, 47 millones de euros, que corresponden con la anualidad de este año, quedando los 67 millones restantes para la anualidad del año que viene. Señalar que aquí el criterio que seguimos es el criterio de población para el reparto entre comunidades autónomas. Lo que se va a financiar son inversiones directas de las comunidades autónomas en digitalización del transporte autonómico, en transformación de la movilidad, en reducción de emisiones o en mitigación del ruido. El objetivo en el componente 1 es que estos proyectos estén finalizados antes de diciembre de 2025 y en el componente 6 antes de mediados de 2026. Una tercera inversión, en este caso la que llevamos directamente, todavía dentro de la primera inversión del componente 1, la que llevamos directamente desde la Dirección General de Carreteras. Aquí, como os decía, estamos hablando de humanizar un poco las travesías de la red de carreteras del Estado que atraviesan términos municipales, ¿no? La primera actuación que está a punto de licitarse corresponde a Ferrol, y lo que se prevé aquí es construcción de carriles bici, rotondas, ampliación de aceras y de zonas verdes. Por último, dentro de este componente también estamos preparando las ayudas por 400 millones de euros que van a ir destinadas a subvenciones a empresas privadas, ¿no? Aquí estos fondos, el instrumento que vamos a utilizar es un Real Decreto de concesión directa a las comunidades autónomas, y luego serán las comunidades autónomas las que convocarán las ayudas en sus respectivos ámbitos, y los beneficiarios finales de estas ayudas, los destinatarios finales, son las empresas privadas, ¿no? Como decía. Inicialmente se van a repartir 174 millones de euros. Aquí el criterio que vamos a seguir es el número de vehículos que existe en cada una de las comunidades autónomas. Estamos hablando de camiones y de autobuses para su sustitución por vehículos de cero o de bajas emisiones y la instalación de puntos de recarga eléctrica. Aquí la aprobación del Real Decreto está prevista en las próximas semanas en el Consejo de Ministros, y a continuación repartiríamos los fondos para que las comunidades autónomas procedan a las convocatorias de subvenciones. Y en función de cómo vayan en cada uno de los territorios, el resto de los fondos, hasta los 400 millones, los iríamos modulando para aquellas comunidades autónomas que más éxito tengan en las convocatorias. Dentro del componente 6 también teníamos una reforma, la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada. Aquí hemos llevado a cabo un proceso de consulta pública muy ambicioso, con más de 100 actuaciones, que lo hicimos en el último trimestre de 2020, y que era un hito del plan y que ya se ha cumplido actualmente, ¿no? Y ahora lo que queda es la publicación definitiva de la estrategia, que se hará mediante un acuerdo de Consejo de Ministros, y que también lo haremos antes de que finalice este ejercicio. Y por último, dentro del componente 6, dentro del área esta de movilidad que estamos comentando, tenemos una última inversión prevista para las subvenciones a la digitalización de pymes por un importe de 110 millones de euros, que también haremos con un Real Decreto de bases comunes para todo el territorio, y que se transferirá a las comunidades autónomas para que sean ellas las que luego realicen las convocatorias. Toda esta actuación se realizará, no obstante, en el año 2022. Y comentamos ahora la segunda inversión, que tiene que ver con la materia de vivienda, con la agenda urbana. Aquí teníamos un único componente, el componente 2,
y tenemos 6 reformas y 4 inversiones, ¿no? Las reformas, en primer lugar, la implementación de la Agenda Urbana Española, que, como decíamos, ya estaba en marcha en el Ministerio antes de recibir o de aprobar este plan, y lo que hacemos ahora es impulsarla y acelerarla. También teníamos una estrategia de rehabilitación energética que también está ya aprobada con su plan de acción, y que lo que hacemos aquí es establecer una estrategia para la rehabilitación en materia energética con el objetivo o el ámbito de llegar a 2050 con un parque de edificación de 0 emisiones. Luego tenemos 2 leyes, la Ley de Vivienda y la Ley de Calidad de la Arquitectura y del Entorno Construido, que son 2 leyes que tenemos que van a ir en primera lectura al próximo Consejo de Ministros, al Consejo de Ministros del próximo martes. Y finalmente, dos reformas que ya también tenemos implementadas, unas oficinas de rehabilitación para que funcione adecuadamente todo el plan de rehabilitación y todas las inversiones, lo que llamamos de ventanilla única, y que van a recibir unas ayudas que ahora comentaremos, y una mejora de la financiación en las actuaciones también de rehabilitación, pensando sobre todo en las comunidades de bienes para aquellas rehabilitaciones en edificios y en barrios que afectan a la propiedad horizontal, a comunidades y que son más complejas de implementar. Junto a estas reformas tenemos 4 inversiones, una primera línea con la rehabilitación, que a su vez se divide en 3 actuaciones, unas a nivel de barrio por 976 millones de euros, una segunda línea a nivel integral de edificios de 1.994 millones, casi 2.000 millones de euros, y finalmente una línea de incentivos fiscales que se van o que ya están en marcha a través de una reforma que hemos introducido en la ley del IRPF. Una segunda línea de construcción de viviendas de alquiler social por 1.000 millones de euros, siempre en edificios energéticamente eficientes. Un tercer programa que abarca la rehabilitación, en este caso de edificios públicos, y que dividimos en los edificios de las comunidades autónomas por 480 millones de euros y de las entidades locales por 600 millones de euros. Y finalmente un pequeño programa para unos planes de acción local de 20 millones de euros. Como decía, este componente también tiene una parte que gestiona el Ministerio de Transición Ecológica y que tiene que ver principalmente con aquellos municipios con el reto demográfico, y aquellos municipios de menos de 5.000 habitantes. Bueno, ya habíamos hablado del impacto. Aquí el impacto es de 188.000 puestos de empleo directos y 13.500 millones de euros de aportación al PIB. Y lo que estamos hablando es de más de 500.000 viviendas rehabilitadas en el periodo y más de 20.000 viviendas de alquiler social construidas. Viendo un poco el importe global, lo podemos dividir en 2 grupos: lo que va a ir a comunidades autónomas, que sería la parte que veis ahí en azul o en gris clarito, que son casi 5.500 millones de euros, con las deducciones fiscales que decía que se han implementado con una modificación de la ley del IRPF, y luego una parte de 620 millones de euros que irán a las entidades locales. Por tanto, desde el Ministerio no realizaremos gestión directa en esta materia y todo lo van a llevar las entidades territoriales. La primera actuación que hemos llevado a cabo ha sido estas ayudas que hablábamos de 20 millones de euros para planes de acción local de las entidades locales. Aquí lo que se está haciendo o lo que se intenta financiar son estos primeros proyectos piloto para que sirvan de marco y de ejemplo al resto de entidades locales, y por tanto se subvencionan en entidades de todo tipo de población, desde grandes municipios hasta medianos y pequeños, e incluso para cabildos, consejos insulares y entidades locales. Y de lo que se trata en definitiva es de establecer planes con objetivos para un desarrollo sostenible de los pueblos y ciudades. El objetivo es que estos 100 primeros planes estén aprobados antes de diciembre de 2022.
Aquí lo que hemos hecho es una orden ministerial de bases y de convocatoria con el mismo procedimiento que he comentado antes en materia de movilidad y que ya está publicada en el BOE y terminó recientemente, el 13 de octubre ha terminado el plazo para presentación de solicitudes. La idea es resolverla antes de fin de año. Junto con esta actuación hemos aprobado dos instrumentos también a principios de octubre de este año, un Real Decreto por el que se han regulado los programas de rehabilitación y de construcción de vivienda social, estas dos primeras inversiones de este componente, y también un decreto ley en la misma fecha que acompaña a todo el paquete con aquellas medidas que necesitaban rango de ley. En cuanto al Real Decreto, incluía 6 programas, 5 programas en materia de renovación y rehabilitación, y lo que hacemos aquí es subvencionar aquellas actuaciones tanto a nivel de vivienda como a nivel de edificios e incluso de barrios en las que se consiga en viviendas se aceptan pequeñas reformas con un recorte de hasta el 7% del consumo en calefacción y refrigeración. De lo que se está aquí pensando es en pequeñas actuaciones de cambios de los aparatos de aire acondicionado o del cierre de ventanas, y se subvenciona con un 40% del coste hasta un máximo de 3.500 euros por vivienda. Y si vamos a reducciones del consumo más ambiciosas, por encima del 30%, pues ya tenemos unas subvenciones superiores que pueden ir del 40 al 80% y que en el caso de barrios pueden llegar a ser casi de 20.000 euros por vivienda, e incluso en aquellos barrios en los que se computa un criterio social se puede llegar al 100% del coste. Y por último, en este Real Decreto también se incluye un programa, el de la construcción de viviendas en alquiler social, por el que se subvenciona hasta con 700 euros el metro útil construido con un tope de 50.000 euros por vivienda, ¿no? Aquí lo que estamos pensando es en cofinanciación por parte de las comunidades autónomas o en colaboración público-privada, ¿no? Para que los fondos puedan llegar a más viviendas y podamos cumplir este objetivo de 20.000 viviendas. En cuanto al decreto ley, tenía principalmente dos tipos de medidas, ¿no? Que son las reformas que habíamos comprometido. Unas deducciones fiscales que pueden ir desde el 20 hasta el 60% en función de cuál sea la reducción del consumo energético, y unas actuaciones, una modificación de la ley de propiedad horizontal para facilitar la toma de decisiones dentro de las comunidades de propietarios y así que sea más potente todo este mecanismo de rehabilitación. En definitiva, se movilizan 5.500 millones de euros, 4.400 son las ayudas del plan y unos 1.100 millones de euros en una línea de avales ICO que también van incluidos en el decreto ley. Todo esto con una primera aportación a comunidades autónomas de 1.151 millones de euros para la rehabilitación en el año 21 y de 480 millones de euros para edificios públicos. Y el resto de ayudas se dan en las anualidades de los años 22 y 23. Por último, brevemente ya quería comentar que en el presupuesto para el año 22 hemos previsto 6.500 millones de euros, 4.000 millones en el ámbito de la movilidad sostenible, con ese reparto entre los dos componentes, y casi 2.500 millones de euros en la rehabilitación de vivienda, la rehabilitación y vivienda social. Quería también señalar que de estos casi 17.000 millones de euros que tenemos en el plan y que gestionamos desde el Ministerio, ya en 2021 hemos movilizado 8.000 millones de euros. Es decir, que el plan está avanzando y va en marcha, ¿no? Hemos licitado 4.200 millones de euros
parte ya están adjudicados y en ejecución, pero hemos licitado más de 4.000 millones de euros de la parte que es de inversión directa del Ministerio. Hemos puesto en marcha ayudas a comunidades autónomas y ayuntamientos en materia de vivienda por más de 1.650 millones de euros y en materia de movilidad hemos puesto en marcha ya más de 2.100 millones de euros en ayudas a comunidades y entidades locales. Y como decía, en el presupuesto del año que viene tenemos otros 6.500 millones de euros. Y finalmente, como sabéis, los desembolsos en el plan se prevén con una cadencia semestral. Tuvimos ya una primera aportación con carácter de prefinanciación al aprobarse el plan de 9.000 millones de euros y se está preparando. Bueno, ha sido España el primer país que ha pedido el primer desembolso, que serían unos 10.000 millones de euros y que se tendría a finales de año. Y aquí el Ministerio ha participado con 2 hitos, la entrada en vigor de la Agenda Urbana, que se cumplió en junio de 2020, y la consulta pública que hemos comentado antes de la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada, que también se cumplió a finales de 2020. Y ahora, de cara a la preparación que se está en estos momentos del segundo desembolso, que se pedirá para la siguiente aportación en el primer semestre del año 2022, estos son los hitos que ya tenemos los 3 primeros cumplidos, la entrada en vigor del Real Decreto que hemos visto, que abarca tanto las oficinas de rehabilitación, que es este primer hito, como el tercero que aparece aquí, el marco regulador del programa de viviendas de alquiler social, y la entrada en vigor del marco normativo del decreto ley en el que se establece tanto los incentivos en el IRPF como el marco normativo para la mejora del programa de renovación. Y por último, la estrategia de movilidad segura y sostenible, que es el último que nos falta y que esperamos que se apruebe como indica ahí y como es el hito antes del final del año 21. Bueno, pues por no extenderme más, rápidamente estas conclusiones, ¿no? Más de 20.000 millones de inversión por parte del Ministerio junto con el Ministerio de Transición Ecológica, con una gestión que contribuye al clima en torno del 75%. Gestionamos directamente desde el Ministerio más de 16.000 millones de euros en 2 líneas, la movilidad y la vivienda, la Agenda Urbana Española. Y bueno, con un incremento del PIB estimado de más de 34.000 millones de euros, con una creación de empleo de más de 472.000 empleos totales, con 500.000 de viviendas rehabilitadas y con 20.000 nuevas viviendas en régimen de alquiler sostenible, ¿no? Con esta transformación en movilidad, en vivienda, con esta cohesión territorial y social y con estos objetivos de Agenda Verde de reducir el 35% el tráfico privado en zonas de bajas emisiones y una reducción en el media de más del 30% en esta rehabilitación de edificios. Y con esto concluyo. Muchas gracias, subsecretario, por esta presentación. Decía que existe ahora la posibilidad de formular preguntas para este espacio que tenemos para el debate. Y mientras vais formulándolas, si es que hay alguno que quiere plantear alguna pregunta, sí quería yo reflexionar contigo, subsecretario, sobre algo que le hemos planteado a algún otro de los subsecretarios que te han precedido en este foro. Y es que efectivamente movilizar una cantidad de recursos tan importante, en algunos casos, y puesto que ha implicado el tener que abordar la realización de instrumentos de planificación, ha implicado la reflexión sobre si tenemos que seguir haciendo a más o si es una ocasión de oro para dejar de hacer cosas, dado el impacto de los fondos adicionales y la limitación de los recursos, pese a los recursos humanos, sobre todo, que se han movilizado y que tú ponías de manifiesto con esas unidades nuevas en el Ministerio de Transportes. Bueno, desde el enfoque del Ministerio, en cuanto a si hemos dejado de hacer cosas con lo que diríamos el presupuesto ordinario, el presupuesto del Estado, no. Seguimos haciendo
El presupuesto del Estado ha seguido creciendo en la parte financiada con los recursos nacionales, tanto en 2021 como en 2022, y por tanto, con los mismos recursos, es verdad que estamos ahora con las ofertas de empleo público más grandes de los últimos años, pero mientras se va incorporando hemos tenido que hacer un esfuerzo muy importante de redistribución de efectivos para poder atender a la vez tanto la parte que se financia con el presupuesto del Estado como la parte que financiamos con los fondos, ¿no? Entonces, aunque tenemos una parte de empleo o de puestos temporales en estas oficinas que hemos comentado, es cierto que tenemos una carga mayor y que estamos asumiendo con unos recursos bastante limitados. Muchas gracias. ¿Tenemos alguna pregunta? Bueno, yo creo que ha quedado todo clarísimo después de tu intervención. Bueno, yo formulo otra, ya que, en fin, nos animáis y veníamos hablando del subsecretario y yo antes por el pasillo cuando veníamos hacia nuestra aula magna bueno, pues también de otro impacto sobre la gestión del ministerio que es nuevamente un imprevisto, ¿no? Que es el caso del volcán. ¿Es posible, sería posible utilizar parte de los fondos del plan de recuperación para la reconstrucción de la isla después del volcán? Hombre, esa pregunta es una pregunta que es una demanda que tenemos continuamente, no solamente en este caso puntual con La Palma, sino de muchas entidades, tanto privadas como comunidades autónomas y entidades locales. Aquí lo importante es señalar que ya tenemos un plan aprobado que está aprobado por las instituciones comunitarias con unos objetivos, unos calendarios, unos hitos y por tanto ya están previstas las reformas y las inversiones que se van a llevar a cabo y no nos podemos ya salir de ese marco que está lanzado y que por tanto lo que vamos a hacer es estas actuaciones en materia de vivienda, de rehabilitación, construcción de vivienda social y en materia de movilidad y el margen para salirnos de ahí es muy pequeño porque tenemos ya unos compromisos adquiridos, ¿no? Lo cual no quiere decir que no tenemos unos fondos muy importantes que son el presupuesto del Estado, que en el caso del Ministerio, como decía, continúa creciendo y, por tanto, en el caso concreto de La Palma ya ha habido un decreto ley en el que el Ministerio tiene algunas medidas previstas en reconstrucción de carreteras y teniendo en cuenta que la competencia ahí no es estatal, pero que en todo caso a disposición de colaborar en todo lo posible, ¿no? Pues muchas gracias también por esta respuesta. Y ahora tenemos una pregunta que a ver si soy capaz de entender la letra, de Marta Soriano Santa Cruz, que dice: respecto al cambio de transporte por carretera a otros tipos de movilidad más sostenible que reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero, esto supone un incremento seguramente del consumo energético. ¿Podemos hacerle frente solo aumentando el parque de energías renovables o sería necesario nuevas formas de energía como el H2 verde, mantener nuclear por fisión, etcétera? Bueno, aquí lo que tenemos previsto es varias ayudas, ¿no?, para reducir estas emisiones, ¿no? Por un lado, conseguir que haya unos vehículos menos contaminantes, por lo tanto hay ayudas para la transformación y para la sustitución de los camiones más contaminantes, los vehículos pesados de más de 3,5 toneladas, a otras tecnologías menos emisoras, como son los vehículos eléctricos y los vehículos de hidrógeno. Y por otro lado, lo que hacemos lo que intentamos es trasvasar mercancías de la carretera al ferrocarril, que es un sistema de transporte mucho menos contaminante, ¿no? Efectivamente, es importante que el mix de producción eléctrica sea con energías no contaminantes, no emisoras, pero eso también está previsto en otros componentes del mecanismo.
Bueno, pues ahora sí, muchas gracias de nuevo y gracias sobre todo por haber participado en este ciclo de presentaciones sobre los proyectos del plan de recuperación. La verdad es que ha sido un placer y un honor escucharte, que hayas podido acompañarnos al INAP y también reiterarte que esta es la casa de todas y todos los empleados públicos, que está a tu disposición para todo aquello que creas que puedas necesitar de nosotros, sobre todo en materia de formación y de aprendizaje de los empleados públicos. Yo recuerdo que esta sesión está siendo grabada y que por tanto será emitida en nuestro canal de YouTube dentro de un par de días, y que la próxima jornada a la que también estáis invitados será el día 3 de noviembre a la misma hora, y será una presentación que correrá a cargo de la subsecretaria del Interior, Isabel Goicoechea. Muchísimas gracias de nuevo, hasta siempre y contamos contigo. Muy bien, encantado.